Tuve la maravillosa experiencia, antier, de conocer a los papitos del otro plantel. Y digo maravilloso porque fue una experiencia muy bonita. Por ahí vi ya una carita de por allá. Estoy lo cierto, ¿verdad? Muy bien. Bueno, también estoy muy agradecido a Lupita por haberme invitado. Ya tenía muchos años que no andaba yo por esta zona dando estas pláticas. Y bueno, me trae recuerdos muy bonitos. Quiero decirles que efectivamente ser papá y mamá es la vocación que todos creemos que tenemos, ¿no? Pero para la que nada se prepara uno, ni hay estudios, ni hay universidades que nos enseñan a ser papás. Pero todos creemos que tenemos esa vocación. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Y cómo es que vamos haciendo de nosotros esa capacitación como papás? Pues la vamos haciendo con el método más antiguo. ¿Cuál es el método más antiguo? Por allá decía una mamá, con la chancla. ¿Ya vieron la película de Coco? ¿Quién ya la vio? Levante su manita. Ah, muy bien. Hasta en la película sale la chancla voladora, ¿no? Bueno, el método más antiguo es el método de ensayo y error, ¿no? Practicas y practicas, cometes errores y así vas aprendiendo. Aquí en México decimos, echando a perder se aprende. Y experimentamos con el primero, ¿no? Y entonces tratas de hacer lo que tú sientes que tus papás hicieron bien contigo. Lo que sientes que no estuvo bien, te prometes que no lo vas a hacer nunca con tus hijos, ¿no? Pero pasa el tiempo y terminas haciendo exactamente lo mismo. De repente lees un libro, vas a una conferencia, ves una película, le platicas a un compadre, te platica a tu hermana que le funcionó y vamos así como que pellizcando de todo para tratar de ser lo mejor que se pueda en nuestro papel. Sí, no es nada fácil. Cuando decidimos ser papás, si alguien nos hubiera dicho todo lo que implicaba hacerlo, a lo mejor lo hubiéramos pensado 2 veces, ¿no? Dice un gran filósofo, Kierkegaard, que hay 2 tipos de ciudadanos: aquellos que nacieron por un acto de amor en la cama y aquellos que nacieron atrás de la puerta. ¿Qué quiere decir con eso Kierkegaard? Así es. Hay hijos que son parte de tu proyecto de vida, ¿no? Y hay otros que de repente, ya llegó, ¿no? Llegó. Pero hay gente maravillosa que dice, ni hablar, no lo esperaba, no había pensado, pero se amarró bien, ¿no? Las faldas y los pantalones, y dice que venga, ¿no? Que sea bienvenido. Y hay otros que siguen padeciendo el que haya llegado. ¿Quién padece a su hijo? Aquel que no quiere que esté con él, ¿no? Les platico. Como bien dice Lupita, yo en la mañana trabajo para la Secretaría de Educación Pública. Hago una función que no existe en el organigrama, a la cual yo le he llamado mediación educativa, pero es un cargo que no existe. Cuando hay un problema en una escuela, voy a la escuela, hago la investigación, veo qué es lo que está pasando y genero estrategias para resolverlo. Entre esas estrategias son pláticas a los papás, talleres para los maestros, y a veces hay que trabajar con los alumnos. Cuando salgo de la escuela dejo el ambiente armonizado y me voy a otra escuela que tiene conflictos, y así, ¿no? Esa es mi función, ese es el papel que realizo. Y eso me ha permitido conocer de todo tipo de gente, de todos los ámbitos, ¿no? Y por ejemplo, hace 2 semanas fui a uno de nuestros internados, que está por ahí, por Circunvalación, ¿no? Por donde está el metro Tepito.
ahí tenemos un internado. La barda se está colapsando ahora con lo del temblor, y entonces los padres de familia se reúnen con la directora, la supervisora, y quieren cerrar la calle de Circunvalación y la de Congreso de la Unión para protestar y que les atiendan rápido y que resuelvan inmediatamente lo de la barda. Cuando entro en acción y les digo que cuál es su preocupación, si finalmente pues la SEP está atendiendo a todas las escuelas que están dañadas, pero hay unas que ya no hay escuela, pues, ¿no? Entonces, ¿a quién le dan prioridad? ¿A la que tiene la barda dañada o a la que se cayó? ¿Sí? Y entonces va a tardar un poco. Que para eso lo que tenemos previsto es llevar a sus hijos a las escuelas que están cercanas para que ya no sigan perdiendo clase y que ellas puedan pasar por sus hijos, llevárselos, y entonces el servicio de internado no va a estar en ese momento. Y entonces me protestan las mamás, que cómo es posible que esa la piense yo como una solución. Pero es que de esta manera sus hijos no pierden clase. Pero ¿quién los va a cuidar en la tarde? ¿No? ¿Quién les va a dar de comer? ¿Quién les va a dar de cenar? ¿Y saben de qué me di cuenta? No peleaban por sus hijos. Peleaban por no tener a sus hijos. Porque les estorban. ¿Lo podemos creer? Así es. Esos niños se acercan a su servidor en el recreo y cuando le digo, ya es viernes, te vas a poder ir a casa. No, por favor, no. Porque son niños maltratados física, verbalmente, psicológicamente y algunos sexualmente. Son la población más vulnerable que tenemos. Y ellos dicen, no, por favor. Entonces, sus hijos son bendecidos. Están en sus brazos. Ustedes hacen un esfuerzo enorme para darle una educación de calidad. Algunos de ustedes mejor que la que recibieron. Porque su proyecto de vida para sus hijos es un proyecto hermoso. Está cargado de amor. Pero hay muchos mexicanitos y mexicanitas que no viven esto, ¿no? Por eso el que ustedes hayan venido el día de hoy, porque lo más valioso que tenemos es el tiempo. El tiempo nunca regresa. Alguien me dijo, la salud, lo que estás enfermo y pues de repente tomas un tratamiento y se compone, ¿no? Pero el tiempo nunca regresa. Entonces lo más valioso que tenemos es el tiempo, y cuando ustedes dedican un tiempo para estar presentes en una actividad relacionada con la educación de sus hijos, me hacen ver que son padres muy amorosos. Que hoy su prioridad fue mi hijo, mi hija. Y eso hace que les agradezca profundamente su presencia. Entonces, educar a nuestros hijos no es nada fácil. A veces nos desesperamos, nos llenamos de mucha angustia porque no sabemos qué hacer. Los niños de ahora pareciera que tienen doble chip, ¿no? Son súper inquietos. En mis tiempos, porque los veo ustedes muy jóvenes, si íbamos a alguna casa y de repente hacíamos algo que no estaba bien, mamá volteaba y nos hacía así. Y tú decías, ¡ay, güey! Cuando lleguemos a la casa, ¿no? Eso significaba mirarte. Espérate que lleguemos a la casa. Se nos aparecía Juan Diego. Algunos era solamente el regaño, a otros era la nalgada, el pellizco. Algunos los llegaron a pellizcar, algunos de ustedes. Algunos era el cinturón. La chancla era todavía suave, ¿eh? Pero había quien utilizaba el cinturón de la plancha, el cordón de la plancha, y te quedaba el ardor 3-4 días, un verdugón marcado.
Entonces el que te mirara era ching. Ya. Cuando lleguemos a la casa. Ahora volteas y le dices al niño así, ¿no? Y agarra el chavito y te dice, ¿qué me ves? Y tú te quedas así. No, nada. Capaz que viene y me madrea. Pues si nosotros como papás a veces nos sentimos atados de manos, imagínense los maestros, ¿no? ¿Sí? Que no los pueden ni mirar, ni tocar, nada, nada. Entonces, es terrible. En un congreso de pedagogía al que asistí, después de dar mi conferencia, les decía a los pedagogos que estaban ahí, somos la última generación que obedeció a sus padres y la primera generación que obedece a sus hijos. Terminé de dar esta plática en una escuela y había una mamá delgadita, muy delgadita, y escuchó la plática, ¿no?, acerca de los límites y todo. A la hora de la salida de la escuela, la veo que estaba esperando a sus hijos y entonces sale el niño de sexto y le da un mochilón, ¿no? Pero enorme, que si usan horario no sé para qué llevan todos los libros. Afortunadamente muchas escuelas están usando tablet, ¿no? Pero todos los libros. Y se lo carga, toma. La pobre mujer se hizo así, ¿no? Tan pesada que estaba la mochila. Sale la hija de cuarto. Toma. Y bueno, ya se enderezó. Y llega el de segundo. Toma. Y ahí va la mujer como burro de artillería, ¿no? Y les dice, vámonos pronto porque va a llegar su papá y tengo que darle de comer. Y dice el de sexto, no, espérate, primero vamos a ir a las maquinitas. Y me quedé sorprendido de que la señora, muy obediente, fue a sentarse a la banqueta a esperar a que el otro desgraciado decidiera irse a las maquinitas, ¿no? Y entonces esto, y ahora los patos son los que le tiran a las escopetas. Pareciera que nos hemos ido al otro extremo, ¿no? Que primero, en nuestras generaciones, vivimos muchos tipos de maltrato. Y ahora nos hemos ido al otro extremo y hemos llegado al lado de la permisividad, ¿no? Donde todo es posible. Y entonces estamos en una situación de crisis emocional y de crisis moral, porque hasta dónde sí y hasta dónde no. De repente quieres corregir a tus hijos y no sabes cómo hacerlo y te llenas de angustia y te llenas de culpa, porque permites y permites y permites y no paras, ¿no? No paras en el momento. Sigues permitiendo, hasta que llega un momento en que ya no puedes más, pero ya es cuando estás desesperado, y entonces cuando actúas, según tú, para corregir, pero estás tan mal emocionalmente, que entonces lastimas, y eres a la persona que más quieres. Y entonces viene la culpa, ¿no? Le dije algo que no quería decir. Es que ya le pegué, ¿no? Sí me doy a entender. Y entonces, ¿sabes qué? Empiezas a sentir mucha culpa de que ves al niño que está llorando y te das cuenta ya cuando bajó la adrenalina y la noradrenalina que la regaste. Y entonces ya no sabes cómo componerla. Y de repente haces esto. Hijito, voy a ir a la tienda. ¿No se te antoja un panecito de esos de chocolate que te encantan? Y el niño, no quiero nada. O si quieres, acompáñame y te compro también unos caramelos. ¿Me explico? ¿Qué estás haciendo? ¿Lo estás qué? No.
estás comprando su perdón, porque tú te sientes culpable, ¿no? Y entonces piensas que comprándole cosas, él te va a perdonar. Pero resulta que el niño es muy inteligente y aprende. Y entonces dice, ya entendí cómo es el juego. Yo me porto mal, mi mamá se enoja, y no me porto bien hasta que ella se enoje, ¿no? ¿Me explico? Hasta que ya no aguante, ya sé cuál es su nivel de tolerancia. Si me dice 3 veces y no le hago caso, entonces a la cuarta, quinta se empieza a enojar y a la sexta ya me empieza a decir de cosas. Y empiezo yo a llorar y le digo, niña, no me quieres. Y entonces al rato mi mamá empieza con que, hijo, vamos a la tienda. Ya lo sabe, es la novela que le cuentan todos los días. Y entonces un día el chavito te dice, si me porto bien me compras tal cosa. Y tú sabes que eso está mal. Pero ¿quién inició el juego? Y se lo compras. Y ese es el principio de la corrupción. Se siente gacho, ¿no? Pero sabes que yo te voy a decir las cosas como son, ¿no? De nada sirve que las maquillen si vas a seguir cometiendo errores. Entonces no puede ser, porque seguimos educando de la misma manera. ¿Sí me explico? ¿Y eso es maltrato? Sí, es maltrato. ¿Qué podemos hacer? Sería la pregunta, ¿no? Porque esa es una realidad, pero ¿qué se puede hacer? Me voy a permitir entrar en un terreno un poquito más profundo, con el afán de que pueda yo ser claro con todo lo que voy a ir diciendo. Hay forma de poder apagar un momentito el proyector. Gracias. Les voy a pedir, por favor, que ustedes se imaginen. Este es otro tema, pero voy a entrar un poquito ahí para que vayamos entendiendo esto. Vamos a imaginar que este es un cerebro visto de manera lateral. ¿Estamos de acuerdo? El cerebelo, la médula espinal, ¿no? El primer cerebro que se desarrolló fue el cerebro reptiliano. Es el cerebro más primitivo. Este no sirve para pensar, solamente sirve para sobrevivir. Ahora que subimos en el sismo, el cerebro que se activó, ¿cuál fue? El reptiliano. Y mucha gente le dice, oye, ¿qué hiciste? No sé, solamente sé que corrí, ¿no? ¿Pensaste? No, ni lo pensó, porque en el cerebro reptiliano no se piensa. ¿Sí estamos? En el cerebro reptiliano están los impulsos y están las pulsiones. Los impulsos son respuestas reactivas, como si fuera un reflejo. Estás esperando en la combi, ¿no? Y hay un charco, y en eso pasa una camioneta pegada a la banqueta, y lo que haces es saltar. ¿Estás de acuerdo? ¿Lo pensaste? Solamente actuaste. No estuviste diciendo, en 5 segundos llega la camioneta, y cuando cuento 3 tienen por qué hacer. No, eso no lo hiciste. Solamente saltas. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso es un impulso. Vas caminando en la calle y de repente alguien te voltea el brazo y volteas así, ¿no? Y con el brazo encima, así como en un plan defensivo, porque es una reacción solamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué son las pulsiones? Son esas sensaciones que producen nuestro cuerpo para avisarnos que hay que cubrir una necesidad básica. Tienes hambre y entonces así, como que ya se hambrita. Algo aquí en el estómago te avisa que ya hay que ingerir algo. Quieres hacer del baño y entonces hasta le hacemos así, ¿no? Uy, ahorita vengo ese, ¿no? Se aprieta la vejiga porque ya hay que desaguar, pero sientes
Estás cansado, cansada y bostezas. Tu cuerpo ya no tiene energía, hay que descansar. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las pulsiones. Hay un cerebro que se llama cerebro mamífero. Es el segundo cerebro que se desarrolló. Y este cerebro, en la parte media, tiene 4 organelos. Uno en forma de almendra, que se llama amígdala, y que es la responsable de la agresividad y del impulso sexual. ¿Vale? Cuando en Estados Unidos había una persona que violaba a las mujeres y además las mataba, le hacían una lobotomía. Extirpaban el lóbulo prefrontal y el sujeto quedaba como vegetal, comía, dormía y defecaba, pero el gobierno tenía que estar pagando ese cuerpo. Cuando descubren la amígdala, hacen la amigdalotomía. Esa persona nunca más va a tener deseo sexual y nunca más va a agredir a nadie. Pero todas las otras funciones del cerebro siguen intactas. ¿Me explico? Aquí en México habría que hacer varias, ¿no? Entonces esta se llama amígdala. Como las anginas, ¿no? Hay otro que abraza a la amígdala y se llama tálamo. Es el responsable de los sentimientos. Hay otro organelo que abraza a la amígdala y al tálamo y se llama hipotálamo. Este es el responsable de las emociones. Entonces, cuando tú le dices a tu hijo o le dices a tu pareja, te amo con todo mi corazón, le estás mintiendo. Lo correcto sería decirle, te amo con todo mi hipotálamo. El hipotálamo es el órgano del amor, ¿no? El 14 de febrero la maestra Lupita va a adornar los salones de hipotalamitos. ¿Cuál es la diferencia entre emoción y sentimientos? Es una muy buena pregunta. Las emociones son sensaciones que tenemos en nuestro cuerpo que hacen que haya un cambio fisiológico cuando tenemos contacto con una persona o estamos en una situación. Entonces, por ejemplo, llega una persona aquí a una reunión en la que estamos y saluda a todos, pero hay alguien que le conoce de tiempo atrás, como en este caso Lupita y yo, que somos amigos de hace mucho tiempo, y el abrazo no es el mismo, porque en el momento en que nos vemos sentimos muchísima alegría y el estómago hace así, como que sientes cositas, ¿no? Sí. La temperatura del cuerpo cambia, porque hay ahí presente una emoción. Cuando yo le doy nombre a esa emoción, entonces se llama sentimiento, ¿no? Entonces digo, me siento emocionado por haber visto nuevamente a Lupita. Me siento, es el sentimiento que ahora yo identifico a través de mi pensamiento, de mi razón. Es el nombre que le estoy dando a esa emoción, ¿no? Si de repente alguien se va de la oficina, alguien que yo apreciaba mucho, siento una emoción y de repente cuando la siento y la identifico me siento triste. Entonces los sentimientos son esas emociones que ya tenemos ahora identificadas y que les podemos dar un nombre. Esos son los sentimientos. La emoción es muy intensa, el sentimiento ya está razonado, ya está pensando, lo que estoy sintiendo es esto. ¿Sí? ¿Sí te respondí bien? Adelante. Bueno, entonces vuelvo a repetir, amígdala, agresividad y impulso sexual. Tálamo, sentimientos. Hipotálamo, emociones.
Y hay otro organelo que se llama hipocampo. Como los caballitos de mar. Este abraza a todos ellos y los une al siguiente cerebro. El hipocampo recibe todas las sustancias producidas por estos organelos que están en el cerebro medio, se llama sistema límbico cerebral, y los conecta con el tercer cerebro. El tercer cerebro se llama córtex o corteza prefrontal. Ahí es donde están las inteligencias. El doctor Gardner descubrió primero 7, después 8, ahorita sus seguidores están en la 9, y hay otros lugares como es Francia y Rusia, donde han descubierto que ya son 14 inteligencias. Cuando se logran conectar estas sustancias con el córtex, a eso le llamamos inteligencia emocional, ¿no? Quiere decir que estás sintiendo una emoción, pero actúas de manera inteligente. ¿Cuánto tiempo, sería la pregunta, cuánto tiempo tarda en pasar de la emoción a la inteligencia? ¿Cuánto? Depende de cada uno de ustedes, de las experiencias de vida, de su educación, de su capacitación. Hay gente que tarda años. Les voy a contar un caso. Tenía yo una paciente, una chica de 42 años, que estaba trabajando conmigo el enojo que tenía, el resentimiento con su papá y su mamá. Y cuando estábamos tocando el tema de la mamá, le digo, bueno, ¿qué es lo que más te molesta de mamá? Que sea tan tonta, que no tenga dignidad como mujer. Ay, güey. A ver, explícame. Mi papá se fue cuando yo tenía 10 años. O sea, ¿cuánto tiempo tiene que se fue? 32 años. Y mamá sigue poniendo la mesa, el plato de papá, los cubiertos, y le sirve la sopa. Y yo le digo, mamá, ¿pero por qué le sirve la sopa si ya tiene 32 años que se fue? Y contesta mi mamá, algo me dice en el corazón, que un día tu padre va a regresar y quiero que encuentre la sopa calientita. Ah, pues hasta se murió. No ha podido llegar la señora a la parte inteligente, está atorada en la emoción. ¿Sí? Otro ejemplo, Paquita la del barrio. 45 años de que el hombre la abandonó y toda está encabronada con él. Vive del enojo. Se ha hecho millonaria con su enojo, porque expresa todo lo que las otras no quieren expresar, ¿no? Pero la mujer vive como pobre, porque gasta millones y millones en tratamientos médicos y en medicamentos, porque está enferma de todo. ¿Por qué? Porque sigue con el resentimiento. ¿Eso es vida? No. Dicen los oncólogos, que son los que estudian el cáncer, que el 98% de los pacientes enfermos de cáncer es porque no hicieron un manejo adecuado de sus emociones. ¿Qué emoción? El resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? Sería la pregunta. Resentir. ¿Qué significa eso? Volver a sentir. ¿No? Ya sufriste, ya te lastimó, y cada vez que lo traes al presente, lo vuelves a vivir. Voy a poner un ejemplo un tanto brusco para que quede mejor, ¿no? La maestra Lupita amablemente dice, bueno, para la siguiente conferencia que vamos a tener, nos vamos a organizar y les voy a pedir que traigan unos guisados, ¿no? Porque
porque después de la conferencia nos quedamos con los niños y hacemos una comilona, ¿no? Y cada quien traiga un guisadito, y entonces cada quien trae su topercito con pues, una porción bastante grandecita. Comemos una taquiza, pero sobra mucha comida. Y entonces dice Lupita, ¿qué creen? Que no se puede desperdiciar la comida. Entonces, pues hay que llevarse. Entonces en ese momento uno de los submaestros dice, yo tengo esos topercitos, dice, que me quedaron de una actividad que hicimos, pues tráigaselos. Y a cada quien le toca llevarse 3 topercitos de guisaditos, ¿no? Y eso le llamamos itacate, ¿se acuerdan? Te llevas tu itacate. Lo metes al refri y se te olvida, y pasan 15 días. Un día, un sábado, se despierta tu hijito o tu hijita y mamá, tengo hambre. Y tú, ay, no compré nada, se me olvidó pasar azúcar. Ah, pero ahí están los itacates. Entonces sacas los 3 topercitos, tomas la mitad, lo calientas unas tortillas que tienes ahí y vamos a desayunar taquitos de guisado. A mediodía todos enfermos del estómago. ¿Por qué? Ya está echado a perder, ¿no? Ya se pudrió. Porque estuvo en el refri, sí, pero 15 días, ¿no? Y entonces al médico, una suspensión, antibióticos, pasan otros 15 días. El niño, mamá, tengo hambre. Ah, quedó la mitad de los itacates. ¿Se lo volverías a dar? Pero ¿por qué no? Si ahí está sobre la mitad. ¿Por qué no? Porque ya está ¿qué? Ya está echado a perder, ya está podrido, ¿no? Ya hizo daño. Y entonces, ¿por qué sigues con ese resentimiento? Ya te hizo daño. Es algo que está echado a perder, que te lastima. Y lo vuelves a traer, ¿no? Entonces el cuerpo se enoja y dice, a esta persona le gusta comer podrido. Entonces vamos a mandarle un cáncer para que se le pudre el cuerpo. Y para eso tienes el cáncer. Entonces, si alguno tiene por ahí algún resentimiento, ya suerte, ¿no? Sí. Eres una persona amargada. Siempre andas buscando el negrito en el arroz, ¿no? Cualquier cosa que hacen todos, eres el Contreras. Entonces, tu vida está tan amargada que entonces dice tu cuerpo, esta necesita dulce. Y le manda ¿qué? Una diabetes. Eres una persona que te presionas demasiado, eres obsesiva, compulsiva. Todo lo quieres a la perfección, a todo el mundo le exiges y te exiges de más a ti. Entonces te va a mandar una presión arterial alta para que vivas bajo presión, ¿no? Te encanta, órale, para que se disfrute, ¿no? Sí me doy a entender. Cada emoción, cuando no se maneja en forma adecuada, trae como consecuencia una enfermedad. En nuestro país no sabemos hacer uso de nuestras emociones. Reprimimos las emociones. Todavía hay gente, entre los caballeros que amablemente vinieron hoy, que recordarán que muchas veces nos llegaron a decir, los hombres no lloran. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Y será cierto que no lloramos? Tenemos nuestro corazoncito, claro. Pero también he visto mamás que le dicen a su hija, que la vecina nunca te vea llorar, que seas como la palmera, te doblas, pero no te rompes. Y a los 32 años, un herpes zóster, y a ver si no se dobla del dolor, ¿no? ¿Sí me explico? ¿Quiénes nos provocamos las enfermedades? ¿Por qué no hacemos un manejo adecuado de emociones? Somos a veces tan incongruentes que llega tu pareja y estás molesta porque hizo algo, ¿no? O porque no hizo algo. Y te dice, ¿estás molesta? No. ¿Sí estás enojada? ¡Que no!
¿Qué te cuesta decirle, sí, estoy encabronada? ¿No? ¿Sí me explico? Y con los hijos somos igual, ¿no? Con los hijos somos igual. No les expresamos lo que realmente sentimos. Llega el adolescente a la casa, está en segundo de secundaria, y hay una chica, ¿no? La chica de las pestañas grandotas, que cada vez que la mira o que lo mira, siente el airecito que hace con las pestañas. Y ese día, esa chica maravillosa, que él la ve así como que, ¿no? Le dice, ¿me acompañas a mi camión? ¿No? ¿Tú crees que a él le va a interesar llegar a las 3:30 a casa si aquella le está diciendo que la acompañe al camión? No, va a ir a acompañar al camión. Y dan las 4 de la tarde y tú estás en la casa. No ha llegado. Háblale a su papá, háblale a su tía. Y le hablas a la tía, a la abuela, a la bisabuela, ¿no? Le llamas a todos los papás de sus compañeros. ¿Qué sientes? Angustia, miedo. ¿Qué quisieras? Que tu hijo estuviera ¿qué? Bien. Y el otro llega a las 4:30 con su mirada perdida. Está viviendo el enamoramiento, ¿no? Y entonces tú, desgraciado, te estamos esperando, ya lo hablamos a la Cruz Roja, a las patrullas, todas. Eres un insensible, nos hace sufrir. Y somos así. ¿Qué hice? No entiendo. ¿Qué sentías? Angustia, tenías miedo. ¿Qué querías? Que estuviera bien. Pero llega y en lugar de abrazarlo y decirle, hijo, bendito Dios que estás bien, qué bueno que llegaste, pásate. En lugar de eso, ya te lo madreaste. Le demostraste enojo y lo que sentías era angustia. Que alguien me explique. ¿Somos incongruentes o no? Dense cuenta, ¿no? Y entonces, cuando nosotros no hacemos un manejo adecuado de emociones, vamos a cometer errores. ¿Sí? Resulta que cuando estamos muy alterados emocionalmente, de dos glándulas que tenemos arriba de nuestros riñones, se llaman suprarrenales, se desprenden dos sustancias que viajan rápidamente por la sangre, que son dos catecolaminas, y que son la adrenalina y la noradrenalina. Estas sustancias viajan rapidísimo y bloquean las respuestas inteligentes del córtex, de tal manera que ya no puedes pensar. Ahora que se disparó nuestro cerebro reptiliano, fue porque aparecieron la adrenalina y la noradrenalina por el miedo que teníamos. Se bloquean las respuestas inteligentes del córtex. ¿Para qué? Para que se active este. Y entonces lo único que busques y la energía que tienes la ubiques en sobrevivir. ¿Sí quedó claro? ¿Pensaste? No. Solamente trataste de sobrevivir. ¿Y cuál fue la segunda reacción? Fue una extracción emocional. Empezar a llamar a todos y nos vemos en la casa.
¿Estar en la casa significaba que ibas a estar a salvo? No. ¿Pero por qué lo citabas en la casa? Porque por lo menos estaríamos juntos. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Te das cuenta? Es un escabito disfrazado de botella de vino. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No los he aburrido? Ok. Pero entonces, si se bloquea la respuesta inteligente cuando tú estás demasiado alterado o demasiado alterada emocionalmente, ¿qué sucede con la educación de tu hijo? Pues sucede que no estás pensando. Y entonces lo único que quieres es descargar la emocionalidad que te está provocando su conducta, y entonces le gritas, lo zapeas, lo insultas, lo corres, lo castigas. Te desquitas. Y el pretexto es, lo tengo que corregir. Y ya después, claro, baja la adrenalina, la noradrenalina, vuelves a conectarte con el cerebro inteligente y dices, ¡ay, Dios! ¿Qué hice? Ya la regué. Y viene la culpa, ¿no? Y vuelve otra vez el círculo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Ya quedó claro el proceso? Siempre, siempre la primera respuesta es impulsiva, la segunda respuesta emocional y la tercera respuesta inteligente. Siempre. ¿Qué tengo que hacer? Si ya estoy alterada, si ya estoy viendo que hay un conflicto, porque todos los conflictos emocionales tienen una forma paroxística. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un paroxismo? No. Si veían el programa de House, del Dr. House, había pantallas que tenían líneas así. ¿Se acuerdan? Un electroencefalograma, un electrocardiograma. Esto es un paroxismo, quiere decir, es una descarga descomunal de energía. Entonces, ¿cómo empieza? Con picos chicos. ¿Estamos de acuerdo? Ahí todavía estás pensando. Te pasas de ahí, ya vale. Porque vas a hacer y vas a decir cosas que después te vas a arrepentir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Donde están los picos chicos, cuando tú ya sabes que ya estás mal, decimos, es que ya se me calentó la cabeza, ¿no? En ese momento paras, ¿no? Haces un alto. Y dices, hasta aquí. Voy a pensar que estoy con el niño. ¿Sabes qué, hijo? Vas a tu recámara y vas a pensar en lo que estás haciendo. ¿Cuál es el error que estás cometiendo? Firme. Y en ese tiempo que el niño se va, tú respiras. Había un comercial que decía, cuenta hasta 10. No cuentes, respira. Respiras profundo para que se oxigene tu cerebro y el nivel de adrenalina y noradrenalina baje. Y entonces puedas actuar como inteligentemente, ¿no? Entonces paro y hago tiempo fuera. ¿Y por qué es tiempo fuera? Porque sales del escenario. Estás discutiendo con tu pareja y en eso se empiezan a calentar los ánimos. Uno de los dos empieza a levantar la voz. Actúas con prudencia y paras. Y ¿sabes qué? Vamos a dejarlo aquí. Porque si seguimos, te voy a faltar al respeto o me vas a faltar al respeto, ¿no? Y te sales del escenario, porque de repente la otra persona no es prudente, ¿no? Y entonces dices tú, hasta aquí. ¡Ah, me estás dejando con la palabra en la boca! Hasta aquí. Porque más allá, sabemos cómo iniciamos. Lo que no sabemos es cómo vamos a terminar.
igual con el hijo, ¿no? Hasta aquí. Váyase a su recámara y se pone a pensar en lo que está haciendo mal. Firme, ¿no? Y entonces tú te sales del escenario y respiras. Ya que estás bien, acuérdate, aquí respiras. Y cuando yo sienta que ya estoy bien, ¿cómo sé que ya estoy bien? Porque tu respiración ya no va a estar agitada. Vas a estar en una respiración normal. Entonces, le hablas. ¿Qué estuviste pensando? Es que esto, es que el otro, sí, pero ya pensaste en esto, ya pensaste en aquello. ¿Cuáles son las consecuencias de que actúes así? ¿Qué vas a hacer ahora? Porque yo no voy a soportar esa conducta, ¿no? Firme. Y entonces llegas a acuerdos. Primero, reflexionas. Al reflexionar haces juicios de valor, y el niño también. Llegas a acuerdos. Y una vez que hayan llegado a acuerdos y que el niño haya buscado una respuesta a su comportamiento, haga un compromiso, ¿no? Después de eso, te voy a pedir que lo abraces y que le hagas saber que le amas muchísimo, que siempre le vas a amar, pero que no le vas a tolerar una vez más que cometa el mismo error o que tenga la misma conducta que no quieres. Porque tu enojo, tu molestia no es con él, a él le amas. Tu enojo es con su comportamiento, con su actitud, y esa la tendrá que modificar. Y lo mismo a tu pareja. ¿Sabes qué? Te amo. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? A ver, ¿tienes pareja? Okay. ¿Son ustedes de pareja? Ah, muy bien. ¿Puedo ponerlos de ejemplo? Ok. ¿Nombre? Gaby, Omar. ¿Cuántos años de convivencia? 10 años ya. Ok. Omar, muy lindo, le decía a Gaby: mi amor, en 2 semanas festejamos nuestro 11º aniversario, ¿no? Y entonces te invito a comer al ragazzi. Vaya a comer comida italiana. Gaby, bueno, se emociona. Va y se compra un vestido con un escote así padre, ¿no? Se va a poner un peinado padrísimo, va a uñas bellas, a que le pongan unas uñas hermosas. Es más, se compra un negligé negro por ser de niña, ¿no? Mujer precavida vale por 2. Y la cita es a las 3:30. Y entonces Omar no llega a las 3:30. Dan las 4 y Gaby se inquieta, ¿no? ¿Qué le habrá pasado? Empieza a mandarle mensajes, WhatsApp, le habla por Facebook, llamadas telefónicas. Nada. 5 de la tarde. Tampoco recibe ninguna llamada. Entonces pide de comer porque ya es tarde, ¿no? Y empieza a comer. 5:15 llega Omar, corriendo todo sudoroso, con una pinche rosita, ¿no? Mi amor, mira lo que te traje. Pero como Gaby ya escuchó esta plática, ya sabe que debe de actuar con inteligencia emocional. Lo ve, le dice: gracias, toma la rosita, la pone, siéntate a comer. Es que mira, te voy a explicar. No me expliques nada. Ya es tarde, siéntate y come.
Ya después platicamos, ¿no? Y Omar como que insiste, ¿no? Como que es que mira, no, por favor come, ya es tarde, yo ya estoy comiendo. Entonces ya come Omar, todo, termina y le dice Gaby muy tranquila, mira Omar, tú eres el hombre más maravilloso que he conocido. De hecho, por eso decidí compartir mi vida contigo y tener estos preciosos hijos que tenemos. Siempre estaré agradecida por todo este tiempo y todas tus atenciones. Eres una persona maravillosa. Pero quiero decirte que hoy me sentí muy mal. Entiendo que en esta ciudad de México y sus alrededores, incluso Jardines de Morelos, tú dices voy a 1 hora y es difícil que llegues, porque si no hay baches, hay patrullas, Mancera se dedica a poner macetitas en las avenidas para que se haga más tráfico, el metro se descompuso, mis compañeros normalistas ya hicieron un bloqueo, tú sabes que sales, pero no sabes a qué hora llegas. ¿Estamos de acuerdo? Eso es vivir en la Ciudad de México, incluso en Jardines de Morelos, ¿no? Eso lo entiendo perfectamente, dice ella. Lo que no entiendo es por qué no hubo una llamada, un mensaje de texto o un WhatsApp. ¿Por qué no hubo ni una pinche señal de humo? Eso lo considero, o eso pienso que es una desconsideración del lugar. ¿Qué significa ser considerado? Es tomar en cuenta al otro. Entonces, tú no me tomaste en cuenta. Y eso no lo voy a permitir. Eso me tiene verdaderamente encabronado. Así es que te voy a pedir con todo el amor que te tengo que no vuelva a ocurrir. Todos tenemos derecho a cometer errores y hay que aprender de los errores. Pero ya, ¿no? Si vuelve a suceder, entonces para mí es una falta de respeto. Con todo el amor que te tengo te diré, Omar, te amo muchísimo, pero a mí me amo más. Te daré un abrazo, un beso, tu paleta payaso, y gracias por participar. ¿Fue necesario que Gaby le volteara el espagueti en la cabeza a Omar? ¿Se dan cuenta? Fue firme, ¿no? Fue clara y marcó el límite. Y ahora Omar sabe cuáles son las consecuencias. ¿Se dan cuenta? Tuvo que hacer panchos. Pero cuando una persona te habla así, ¿qué haces? ¿Ya? ¿Sabes cuál es la consecuencia? ¿Estamos claros? A veces nos da miedo ser claros. A veces nos da miedo ser precisos y decir lo que queremos decir. Y conste que ella nunca agredió a Omar. Al contrario, le dijo que le amaba profundamente. No me enojo con él, no me enojo con mi hijo, me enojo con su actitud. Y pongo límite, porque el enojo es para poner el límite. Si te enojas, si no pones límite, ¿para qué te enojas? ¿Sí me explico? El enojo es para que pongas límites. Para que digas, esto no me gusta. ¿Sí estamos claros? ¿Es interesante esto o no? Vean que las relaciones humanas no son tan difíciles, pero los seres humanos somos complicados, pues. Habemos gente que cuando tenemos comezón en el oído derecho nos rascamos así, y hay otras personas que se rascan así. O sea, se complican la vida. La vida no es complicada, pero hay gente que se empeña en complicarse la existencia. Entonces tenemos que ser directos, ¿vale? Con los hijos, muy amables,
con el trato, pero firmes en el acto. Eso grábenlo acá, ¿no? Se llama la política del saludo. Cuando su servidor era un niño, llevábamos una materia maravillosa que se llamaba civismo. Y nos enseñaban las reglas de urbanidad. Nos enseñaban la cortesía y la amabilidad. Y entonces nos enseñaban a ser caballeros y a tratarlas a ustedes como damas. Ahora un caballero es una especie en extinción. Entonces nos enseñaban cosas tan sencillas como esta. A un hombre se le saluda así. Tomo su mano y doy un apretón, ¿no? ¿Sí se dieron cuenta? A una dama se le saluda así. Yo pongo mi mano y ella deposita delicadamente su mano. Entonces hago un jaloncito, ¿no? ¿Sí me explico? Hasta le tomamos sus huesitos. ¿Te dolió o no? ¿Qué sentiste cuando te di el apretón? Primero delicadeza y luego fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué sentiste cuando te di el apretón en la mano? Fuerza. O sea, dices, ay güey, con este no me meto, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, a los hijos con mucho amor, mucho amor, pero firmes. Dices algo y lo cumples. ¿Me explico? Porque el problema es que no cumplas. Que de repente digas una cosa y no la lleves a cabo. Porque entonces ya te toman la medida y valió. En pocas palabras, no tenemos que indultar. El niño cometió un error, lo hago reflexionar, hago que tome decisiones, que lleguemos a acuerdos y que se comprometa, ¿no? Y debe de tener una sanción, sí. La sanción no es un castigo, es la oportunidad de enmendar su daño. Por ejemplo, en los pueblos, antes, hacían la fiesta del pueblo y de repente, pues resulta que había gente que se alcoholizaba de más y hacía un relajo. Entonces llegaban los policías, que era la misma gente del pueblo, y como no había cárcel, lo amarraban a un árbol. Así, literal, lo amarraban y el otro quedaba ahí borracho. Al otro día llegaban a las 5 de la mañana con una cubeta con agua fría. ¡Oh! Y ya el otro despertaba y bueno, hiciste daño a la gente del pueblo. Ahora tienes que hacerles un bien. Entonces lo desamarraban, le daban una escoba, un recogedor, un costal y órale, a limpiar todo lo que había quedado sucio de la fiesta. ¿Sí? A barrer las calles, a recoger la basura. O sea, hiciste daño, ahora vas a hacer un bien. Eso es una sanción. Es enseñar a nuestros hijos a que si cometieron un error tienen que resarcir el daño. Porque si ellos no lo hacen, entonces moralmente no se construyen. ¿Me explico? Eso de que está bien, te perdono. Siempre hay consecuencias de nuestros actos. Entonces, nada de te perdono. ¿Quién se tiene que perdonar? Él. Tú no eres Dios para perdonarle. Él es el que se tiene que perdonar. ¿Y cuándo se va a perdonar? Cuando moralmente sienta que hizo algo bueno, después de que había hecho algo malo. ¿Sí me explico? Entonces, a ver, están estas sanciones de esto que quieres hacer. Ah, pues voy a tender la cama y voy a correcto, lo que tú quieras. Y después de que el niño hizo eso, todos te queremos agradecer que hayas tendido las camas, esto y lo otro, y te pedimos que no vuelvas a cometer el mismo error. ¿Sí me explico? Después de que ya lograste esto, que es el compromiso, entonces vuelves a reflexionar sobre qué aprendió de la experiencia. Y
y le das un abrazo, porque no estás peleado con él, solamente le estás educando, ¿no? Igual a tu pareja, después de que han discutido y que han llegado a un acuerdo, abrácense. El abrazo es un intercambio de energía, es tú estás bien, yo estoy bien, ¿no? Entonces, ¿podemos educar en el amor? Claro. ¿Podemos ser muy firmes? Claro. ¿Tenemos que insultar, tenemos que pegar, tenemos que castigar? No, no es necesario. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hubiera pasado con nosotros si nuestros padres nos hubieran educado así? Con tanto amor. Seríamos diferentes. Queremos que nuestros hijos sean diferentes. Entonces tenemos que educar en el amor, ¿no? Podemos prender otra vez el cañón. ¿Cómo andamos de tiempo, Lupita? 20, 40, ah, perfecto. Es que veo que hay gente que ya está saliendo. Ah, ok. No se aburrió. Sí te aburrió. Ah, ya lo hubieras expectado. Ay, sí lo aburrió. No, a tus órdenes. Gracias. Vamos para allá. Vamos para allá. Entonces, ¿qué voy a hacer con la chancla? ¿Dónde la pongo? El 10 de mayo aparecen ahí en los memes, ¿no? Ofertas de chanclas voladas. Hay unas en forma de boomerang, ¿no? Y regresan. Cosas por platicar, ¿no? Muy bien. Te voy a pedir que me sigas. Otra más. Ahí. Otra, no, otra. 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 Otra más. Bien. Todas las anteriores hablan de lo que son las normas, ¿no? Lo que serían toda la sociedad y todo lo que hacemos tienen reglas de juego, ¿no? Si nosotros queremos jugar con nuestros hijos, cada juego tiene reglas del juego, ¿estamos de acuerdo? Entonces uno va aprendiendo a través del juego que todo tiene una forma de ser, son las normas, ¿ok? Algo que podemos hacer para ir inculcando los límites y las normas, la necesidad de las normas con los hijos, es, por ejemplo, jugar y dejar muy claro cuáles son las reglas del juego y reflexionar para qué te sirven y para qué no te sirven. Ahorita vamos a tener la oportunidad de hacerlo. Y otra cosa es, por ejemplo, si tu mamá vas a hacer ensalada de manzana, dices, ven, te voy a enseñar a hacer ensalada de manzana. ¿Qué necesitamos primero? Pues las manzanas, ¿no? Ahora, paso 2, hay que lavarlas, desinfectarlas. Paso 3, hay que quitarles la piel. Paso 4, las cortamos en cuadritos. Le ponemos la crema, ¿se me explicó? Entonces el niño sabe que va por pasos. ¿Puede ponerle la crema después de quitarle la piel? No, porque no la tiene que cortar. Entonces todas esas son formas de ir haciendo que su cerebro entienda que todos son procedimientos. ¿Sí me explico? Bueno, la respuesta a lo que nos preguntan, Berenice. La primera respuesta, pues son muchas, es entender que no basta con ser un padre y una madre inteligentes, sino tenemos que construirnos como un padre y una madre sabios. Será lo mismo inteligente que sabio. La definición dice que inteligencia es la capacidad que tienen todos los seres humanos de resolver conflictos. Todos resolvemos conflictos, ¿no? Pero entonces, ¿qué es la sabiduría? Te lo voy a explicar con un ejemplo.
En una escuela X, dos niñas son muy amigas, una se llama Sofía y la otra Margarita, y están en cuarto de primaria. Y la maestra les dice, vamos a hacer examen de ciencias naturales. Fila A, fila B, fila A, fila B, ¿no? Una vez que entregue el examen, ya nadie puede platicar. Persona que esté hablando, recojo el examen y tiene 0. ¿Quedó claro? ¿Sí quedó claro? Ok. En eso Margarita le dice a Sofía, ¿qué dijo? Que no podemos platicar. A ver, las dos de allá atrás. Que recoge el examen. Margarita llega a su casa y su mamá es muy inteligente, pero muy inteligente, ¿no? Y le dice, mamá, la maestra me reprobó. Y la mamá, que resuelve las cosas inmediatamente, dice, ¿cómo que esa pinche vieja te reprobó? Dile que mañana mismo quiero hablar con ella, ¿no? Es muy inteligente, ¿no? Ella resuelve así. Quien se meta con su hija se lo madre. Ni siquiera investiga, nada. Resuelve rápido, muy inteligente. Sofía llega a su casa y le dice a su mamá, mamá, la maestra me reprobó. A ver, que yo sepa, los maestros no reprueban. Quienes reprueban son los alumnos. Bueno, es que me reprobó por tu culpa. ¿Y por qué por mi culpa? Porque tú me has enseñado que siempre que alguien necesite ayuda, hay que ayudar. Sí, hija, yo te he enseñado el valor de la solidaridad. ¿Pero qué tiene que ver con que hayas reprobado? Pues mira, te platico. La maestra dijo fila A, fila B, y cuando yo entregué el examen, si ustedes están hablando, y en eso Margarita me preguntó, y yo le contesté. Ella necesitaba ayuda y yo le ayudé. Eso estuvo muy bien, hija, pero ese no fue tu error. ¿Cuál fue realmente el error? No obedecí las indicaciones de la maestra. Exactamente. Entonces no te reprobaron a ti porque no supieras, y no te reprobaron porque yo te he enseñado el valor de la solidaridad. Ese está bien. Lo que pasa es que no hiciste caso a las indicaciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tampoco estoy de acuerdo con que hayas reprobado porque te he visto estudiar. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Tú y yo. ¿No? Es que tendría que hablar con la maestra, pero a lo mejor está enojada y no me va a querer escuchar. Bueno, ¿te parece si pides una cita? Le dices a la maestra que necesito hablar con ella, si es tan amable de atenderme. Pero cuando lleguemos a la cita, yo no voy a hablar. La que va a hablar eres tú. Porque le dice a Sofía que ella es la que tiene que hablar. Claro, porque tiene que aprender a resolver sus problemas. Porque mamá no va a estar todo el tiempo. Debemos educar para la vida. ¿Sí me explico? Entonces, ¿quiénes limitan a los hijos? Claro. De repente hasta los tratamos como retrasados mentales. Y entonces caemos en la sobreprotección. Tanto el abandono como la sobreprotección son dos delitos graves, porque los dos dañan psicológicamente a tu hijo, ¿no? Y entonces lo que hace la mamá es decirle, ahora, ¿qué le dirías a la maestra? Primero me disculparía con ella y después le explicaría lo que pasó. Me parece muy bien. Y luego, pues le voy a decir que me haga el examen. Es más, que me lo haga ahí mismo, que me haga un examen verbal. ¿Y mereces el 10? No. ¿Por qué no? Porque no hice lo que tenía que hacer. ¿Qué le vas a proponer? Que me califique sobre 8. Me parece bien. Llegan a los 3 días con la maestra. Maestra, soy la mamá de Sofía. Le voy a pedir de manera muy especial que escuche a mi hija. Y entonces Sofía hace toda la narrativa a la maestra, hace la propuesta. ¿Y ustedes creen que la maestra le escuchó o no? Claro.
porque es una niña muy bien educada, que tiene un discurso real y que además es justa, ¿no? Cuando resuelve el conflicto Sofía, imagínense que ustedes son Sofía, ¿qué pensarían en ese momento de su mamá? ¿Qué imagen tienen de su mamá? A ver, levanta la mano. Que es respetuosa, que la apoyó, ¿qué más? Que la ama y siempre va a estar con ella en cualquier circunstancia. Que es sabia, fíjate qué importante. Resolvieron el conflicto juntos, muy bien. Que es sabia. Siente admiración por su mamá. ¿Me explico? Ella sí sabe. Ella me sabe orientar. No me regañó, no me castigó, me hizo reflexionar para entender mi error. Y me acompañó a que resolviera el conflicto. Puedo contar con ella siempre. ¿Sí estamos? Ahora, imagínense ustedes que son Margarita. ¿Qué pensarían de esa mamá? ¿Sí me explico? Hay niños que de repente les digo que venga tu mamá. Ay, no, maestro, por favor. ¿Por qué te regañan? No, es que no la conoce. Y cuando la mandamos traer, hijo, mano, tenías razón. Porque llega la tipa y, Dios mío, pobre criatura. Nosotros vamos a tener al niño 1 año o 2, pero él va a tener esa mamá toda la vida. Está jodido. Paciencia en los niños. Yo me voy a portar ya ahorita. Así. Entonces, solamente basta ser inteligentes. Tenemos que ser sabios. Si se dan cuenta qué hermoso es ser un padre sabio. O sea, qué acompañamiento se hace con el hijo. Todo lo que aprendió esa niña con esa actitud de la mamá. Eduquemos para la vida, ¿no? Entonces, ser padre sabio implica no solamente resolver para el momento, sino educar para la vida. La siguiente, por favor. Lo más importante de ser un padre sabio es que el padre sabio sabe que debe de tener autoridad. Cuando yo le he preguntado a los papás qué es tener autoridad, unos me dicen, es el que pone las reglas. Otros me dicen, es el que manda. Otros me dicen, es el que hace uso del poder, ¿no? Una señora un día me dijo, mi cuñada sí tiene don de mando. Ah, sí, pega unos gritos. Es que eso no es don de mando, eso es una neurosis, ¿no? Por ahí denle mi tarjeta y que vaya a consulta, ¿no? No. Ser autoridad implica primero conocer a la gente que está subordinada a ti. Esto es conocer a tus hijos. Oiga, pero si yo conozco perfectamente a mis hijos. Hay quien me dijo un día, lo conozco como la palma de mi mano. Entonces le dije, a ver, dibuja tu palma izquierda sin verla. Y resulta que hizo unas rayas similares raras, ¿no? A ver, compara. No sé nada. No que lo conoces como la palma de tus manos, si no nos conocemos a nosotros mismos. Los hijos son de una forma en casa, son de otra forma en la escuela, son de una forma cuando están con los amigos, cuando están con los primos. Pero quieres conocer un poco más a tus hijos, fíjate lo que voy a hacer. ¿Tu nombre, mi vida? Anita. ¿Hijo o hija? ¿Cómo se llama tu hija? Jimena. ¿Quiénes son sus 3 mejores amigos o amigas de Jimena? Priscila, Paloma y Gila. ¿Cuáles son sus apellidos? Ajá. ¿Cómo se llaman los papás de ellos 3?
hasta ahí. ¿Me explico? ¿Quieres realmente conocer a tus hijos? Tienes que conocer a sus amigos. Y los tienes que adoptar. Porque son la gente que él eligió como las personas de más confianza, ¿no? Y tienes que hacerte amigos de los papás de esos amigos. ¿Me explico? Te voy a decir por qué. Educas entonces a Jimena. ¿Cómo se llama tu hijito o hijita? Brando. Vamos a pensar que Jimena es amiga de Brando y de Romina y de Liliana. Tú educas a, pero Jimena convive con ellos y lo que tú le enseñas a Jimena se los enseña a ellos, ¿no? Cada vez que tú corriges estás corrigiendo a Romina, a Brando y a Jimena. ¿Me explico? Porque los niños son sociables y entonces van interactuando y se van enseñando cosas. Se enseñan lo bueno y se enseñan lo no tan bueno y tienes que entenderlo, ¿vale? Entonces cada vez que tú educas a tu hijo, cada vez que le das amor a tu hijo, no se lo estás dando solamente a tu hijo, a tu hija, se lo estás dando a él y a todos los niños que conviven con él. Cada vez que le dices una majadería a tu hijo, no se le estás diciendo a él y a todos los niños que conviven con él. ¿Sí? El sábado pasado fui con mi mujer, mi maravillosa mujer, que por allá anda, no sé. Ya, ¿no? Entonces, estábamos comiendo barbacoa y delante de la mesa de enfrente había una señora con su hijito y el abuelo, ¿no? El papá de ella. Lo estaba regañando porque en la escuela dijeron que el niño dice groserías. El niño estaba jugando con los palillos y el abuelo decía, deja ahí, estate quieto. Y al niño le valía gorro, ¿no? La mamá, haz caso. Y al niño le valía gorro. ¿Por qué le valía gorro? Bien, porque nunca le dicen así, ¿no? ¿Me explico? Nunca le dicen así. Así es. Y entonces le dice el abuelo a la mamá, ¿y qué vas a hacer? ¿No? Ya le dije, ¿puedo decir groserías? ¿Sí? No hay niños muy chiquitos, les tapan los oídos, por favor. Es que anterior también solté 2, 3 y un niño ahí me dio mucha pena. Y entonces le dice la mamá, ¿ya oíste, cabrón? Tienes que portarte bien. Y entonces dice el niño, bueno, nada más poquitas. Y a mí se me olvida realmente la palabra. ¿Lo puedes recordar, Pati, por favor? Sé que te da mucha pena, pero... Chinga tu culo. Dice, chinga tu culo, güey. No tienes que decir ni una sola grosería. Lo bueno es que lo estaba educando, lo estaba corrigiendo, ¿no? Y entonces el niño tira los palillos y le dice al esposo, ¿ya viste? Esas son mamadas. ¡Pah! Le dio 3 cocazos al niño, ¿no? Ya no me vuelvas a traer este cabrón, ya no quiero saber nada de él en la vida. Y la mamá, ya ves, te estoy diciendo, ahora me cógelos todos. Y en todo el tiempo no dejaron de insultar a mí. Todo el tiempo. Y entonces el abuelo se le olvidan las cosas que llevaban por el enojo y al rato regresa en el carro y dice, se me olvidaron mis tacos. Ya toma sus tacos. Todo por este hijo de la chingada. Entonces esto, lo bueno es que la mamá está preocupada por educarlo, ¿no? ¿Hay incongruencia o no hay incongruencia? ¿Cierto? Exactamente. Entonces resulta que tener autoridad significa primero conocer bien a cada uno de tus hijos, porque cada hijo es diferente.
pero a veces hasta les mentimos. Y cuando ellos dicen, ¿a quién quieres más? ¿A mi hermano o a mí? Vilmente les decimos, a los dos. Es una mentira. La respuesta sana, fíjate lo que te estoy diciendo, la respuesta sana es, a los dos los quiero muchísimo, pero de diferente manera. Porque cada uno es único y maravillosamente irrepetible. Cada quien tiene características especiales que hacen que le ame. Y lo amo de diferente manera. Muchísimo, pero de diferente manera. ¿No? ¿Se dan cuenta? Voy a poner un ejemplo sencillo. Vamos a pensar que ustedes y yo formamos una empresa y yo soy el gerente de esta empresa y entonces viene la fiesta de Navidad, vamos a cenar todos y después de la cena les regalo una pluma que fui a comprar a República de El Salvador, una caja china, ¿no? Para que no gastara yo tanto. Y a todos les doy la misma pluma para que vean que no hay distinción, ¿no? Así como hay mamás que dicen, pelota para los dos. Pero si yo no quiero pelota, yo quiero yo-yo. No, pelota para los dos para que no se peleen. Hay quienes los visten del mismo color, parejo. Un concepto de justicia muy raro, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo se sentirían cuando les entregara yo la pluma y todos ven que es la misma pluma china? Se sentirían a gusto. A lo mejor me dicen, sí, gracias. Botan la plumita ahí en el cartón, ¿no? No le alcanzó para más, ¿no? Pero ¿qué pasaría si esa pluma china le pongo una etiqueta con el nombre de Osiris? De Osiris, y le digo, Osiris, te quiero agradecer porque todos los días cuando llego eres la primera que me recibes con una sonrisa y haces que mi día sea un día fabuloso. Gracias por esos regalos que me das todos los días. Y luego le entrego otra pluma y le digo, Naye, ese cafecito que me preparas en la mañana es exquisito. Me hace sentir gran calidez cuando llego a la empresa. Te agradezco mucho. Y luego le doy una pluma a José Manuel y le digo, José Manuel, tu actitud de apoyo, el que siempre estés dispuesto a hacer las cosas aún cuando no te corresponden, me hace saber que eres un hombre en el que puedo confiar. Eres un gran apoyo para mí. Y luego le mando una pluma a Miriam y le digo, Miriam, cuando tú corriges a tus compañeros y cometen un error, generalmente lo haces amorosamente, siempre con respeto y haciéndoles ver que pueden ser mejores en lo que hacen. Te agradezco que siempre tengas una actitud propositiva. Y así, a cada uno le voy dando la pluma, pinche pluma china, pero con una tarjetita. ¿La tirarían? Porque ahora tiene un valor que sentimental, que es incalculable. Quiere decir que yo me tuve el tiempo de estarte observando y saber cuáles son tus cualidades y agradecerte por esa forma que tienes de ser. Le di mi tiempo, lo que hoy dieron ustedes, ¿no? Su tiempo. Entonces cuando a cada hijo le das tu tiempo y le haces saber que lo conoces, que conoces cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus virtudes, ese hijo se siente hermosamente comprendido por ti. No te tiene miedo, se siente seguro y te empieza a brindar lo mismo, empieza a brindar amor, ¿no? ¿Sí estamos claros? Entonces la autoridad lo primero que tiene que hacer es conocer a la gente que tiene. Segundo, tiene que entender que para tener autoridad real hay 3 autoridades que tiene que conquistar. La autoridad formal es el cargo o puesto que ocupas, la función que realizas. Soy el papá de Jorge, esa es tu función como papá. Soy abuelita de Miguel, esa es tu función. ¿Sí estamos? La autoridad técnica es el conjunto de conocimientos
habilidades y destrezas que a lo largo de la vida has ido adquiriendo y te sirven para ayudar a tus hijos a que resuelvan los conflictos de la vida. Ejemplo, llega Enrique, le dice a su mamá: mamá, me dejaron una tarea con divisiones y punto decimal, pero no entendí. No te preocupes, te la voy a enseñar, pero como yo sé, como me la enseñaron a mí. Y entonces le explica a la mamá, hacen ejercicios y finalmente resuelve la tarea. Al otro día llega con la maestra, entrega la tarea y la maestra dice: oye, está bien, pero eso no fue lo que yo enseñé, es que no entendí. Y mi mamá me enseñó pues a su manera. ¿Y aprendiste bien? Sí. Dile a mamá que está muy bien. La reforma educativa dice que el método que quiera no importa, que lleguen al resultado. Entonces el niño llega feliz. ¿Cómo se siente con respecto a su mamá? Orgulloso, contento. Mamá sí sabe. ¿Me explico? Mamá es sabia. Entonces, la sabiduría, ¿qué te da? Aquí vamos a poner. La autoridad técnica está ligada con la sabiduría. Y si eres un padre sabio, entonces, ¿qué dijimos? Los hijos sienten ¿qué? Admiración. Y se siente admiración ¿de qué? Te respeta. ¿Sale? Entonces, la sabiduría hace que los hijos te admiren. Y que te respeten. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Ok. Ahora, ¿qué es la autoridad moral? La autoridad moral es la calidad humana que tienes, la congruencia que hay entre lo que piensas, lo que dices, lo que sientes y lo que haces. Y diría mi abuela, ahí es donde la puerca tuerce el rabo, porque de repente somos súper incongruentes. ¿Sí me explico? Voy a poner un ejemplo. 2 para las 8 y el papá está del otro lado de la avenida con la niña en la mano, ¿no? Y entonces quiere atravesar, pero los carros están que no dejan pasar, ¿no? Y de repente hay un huequito y dice el papá: ¡corre! Pero las piernas del papá, la zancada del papá no es el mismo tamaño que la niña trae cargado el mochilón, ¿no? Y entonces la niña se tropieza, se raspa la rodilla, se raspa el codo. Vienen los carros que son imprudentes y no frenan. Y entonces el papá la levanta de un tirón, es el peso de la niña más la mochila. Casi le zafa el hombro. Y la hace correr de todos modos. Llega y la puerta está cerrada. Y entonces, ¿qué siente el papá? Mucha frustración. ¿Y la frustración cómo se traduce? En enojo. ¿De quién es la frustración? De él. ¿Y el enojo contra quién es? Contra él. Pero en su neurosis, ¿qué hace? Lo traslada a la niña. Ya ves, te estoy diciendo que corras. Y todavía la regaña. Cuando el adulto es él, el responsable de que lleguen temprano es él. Pero dice que es lo que más ama, que daría la vida por su hija. ¿Es congruente? ¿Me explico? Entonces, tener autoridad moral significa ser congruente. Voy a ponerte 2 ejemplos personales. Mi hija ahorita acaba de terminar su doctorado, ya es una señorita, tiene 28 años, pero cuando tenía 4, iba por ella al kinder, y un día pasé por ella iba atrás, y se me ocurrió comerme una paletita de esas puntiagudas que se llaman chupirul, no sé si se acuerdan ustedes. Y entonces tiré el palito por la ventana, iba manejando, y que me ve mi gorda, me toma de los hombros y me dice: oye, papá, ¿qué eso no es contaminación?
Porque en la escuela sí le educan. Y luego los niños nos andan educando a nosotros. Sí, hija, es contaminación. Entonces, ¿qué estaba yo ahí en ese momento haciendo? Estaba perdiendo ¿qué? Autoridad moral. Me fui orillando y cuando encontré la primera tienda me bajo y siempre hay unas cajitas de cartón para la basura, ¿no? Nada más que la basura está afuera, no está dentro. Hace cuestión de puntería. Le digo a la dependiente, me regala una bolsa y le digo, hija, yo tiré una basura, pero aquí hay 6. Las recojo y las tiro. ¿Está bien? Sí, papita. Me subí, resarcí el daño. Reconocí mi error, resarcí el daño y compuse mi autoridad moral. ¿Sí estamos? Porque no somos infalibles, ¿ah? Todos comemos por la boca y defecamos por el ano. Todos la regamos de vez en cuando. En otra ocasión ella tenía como unos 11, 12 años, era una preadolescente, iba sentada conmigo, íbamos por Reforma, y en eso aparecen en un alto 2 muchachas preciosísimas, unos cuerpazazos, una minifalda increíble. No había forma de no mirarlas. Sacaban un cartel así anunciando algo que ni me acuerdo que anunciaban. Nunca vi el cartel. Ya ven que contratan chicas así como para el atractivo visual, ¿no? Y entonces me dice mi hija, oye papi, ¿que eso no es una falta de respeto para mi mamá? Sí. Si yo le digo, ¿a ti qué te importa? Yo soy hombre. Iba a decir, mi papá es un sinvergüenza con muchos ojos, ¿no? Pues sí, hija, tienes razón. Voy a procurar no hacerlo. No le dije, no lo voy a hacer porque le iba a mentir. Pero procurar no hacerlo significa, voy a ser prudente de tal manera que no afecte a nadie, ¿no? Cuando yo mire. Cuando el alumno supera al maestro. Y entonces existe esa situación de mucha comunicación, mucha calidez. Pero finalmente, en los 2 casos, yo cometí errores, pero reconocí el error y resarcí el daño, ¿no? Entonces, cuando tú eres congruente, ¿no? ¿Qué generas en tu hijo? Seguridad y confianza. Pues la autoridad moral implica calidad humana. Si eres congruente, tu hijo siente confianza y por lo tanto se siente seguro. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, si tú ganas confianza en la confianza de tus hijos, porque se sienten seguros, porque saben que si cometes un error lo vas a aceptar, y si te admiran y te respetan, como consecuencia aprenden a amarte, porque solamente amamos aquello que admiramos. ¿Sí? Cuando llegan a terapia de pareja, las parejas, le digo a uno de los 2, ¿sientes admiración hacia él? Me dice, no. Ok, gracias. ¿Sientes admiración hacia ella? No, sí, como admiración. ¿Hay algo que hacer? Nada. Es más costumbre de estar juntos, porque ya llega una pareja y te dice, ¿qué puedo hacer para que mis personas me vuelvan a amar? Que te admire, que sienta que eres una persona maravillosa, que vale la pena estar a tu lado, que podrá conocer a mucha gente, pero a ninguno como tú. Me dice, pero eso es difícil. Claro, si tú no sientes admiración de ti, es imposible. Entonces, para que mi hijo me ame, tiene que admirarme, porque de la admiración viene el respeto.
Tengo que ser congruente para que sienta confianza y se sienta seguro. Pero si yo no logro la autoridad moral y no logro la autoridad técnica, ¿qué me queda? Solo la autoridad que formal. Y entonces exagero la autoridad formal, que la convierto en autoritarismo. Y por eso le tengo que gritar, y lo tengo que regañar, y lo tengo que castigar, porque es lo único que tengo. Tengo que someterlo, porque ese niño no me admira, por lo tanto no me ama y no me respeta. Y cada vez tengo que ser más violenta o más violento con él, porque cada vez será más irrespetuoso conmigo. Es la respuesta a lo que preguntabas. Entonces, sé que es una tarea difícil, y a lo mejor algunos de ustedes han estado diciendo, ¡ay, en la madre! Pero esa es la respuesta. ¿Quieres no ser violento con tu hijo? Tienes que primero aprender a amarte a ti. Admirarte de ti mismo. Hay gente que siente que no merece las cosas, que siente que no merece ser feliz. Y entonces su infelicidad la transmite a todo el mundo, porque tiene miedo. Tienes que aprender a enamorarte de ti. Y en esa medida, tu hijo también aprenderá a enamorarse de ti. ¿No? Hay que volvernos a enamorar de nuestras parejas. Miren, en alguna ocasión estaba yo en un congreso internacional sobre educación en la paz en la familia. Y llega una exponente española y decía ella que la agresividad era algo aprendido, que no es algo que está dentro de nuestra naturaleza. El problema es que mucha gente confunde la agresividad con la violencia. La violencia es la que sí es aprendida, la agresividad es algo natural. Y entonces me decía ella, es que la agresividad se aprende en la familia. No, se aprende en la violencia. Y entonces cerramos la discusión cuando yo le di este ejemplo. Llega un niño de preescolar, ¿no? Le han enseñado en la escuela a hacer bolitas y palitos. Está en la etapa de premaduración, ¿no? Antes de que empiecen a hacer las vocales. Y hacen unas bolas todas chuecas y unos palitos todos chuecos, ¿no? Se tardó horas haciendo una plana de bolitas y palitos. Y mamá está haciendo la comida y llega el niño y dice, mamá, mira lo que te escribí una carta. Y son esas bolas chuecas y esos palos chuecos, ¿no? Y la mamá le dice, ¡ay, qué cosa tan horrible! Ponte a practicar, te salió horrible. Y cuando le pregunto al niño en el consultorio, oye papi, ¿trajiste una carta que le hiciste a tu mamá? Sí. ¿Qué dice la carta? Mamita, te quiero mucho. Y la otra tipa ni siquiera investigó. Dañó su autoestima, lo hizo sentir terriblemente mal. Y claro, me lo lleva al consultorio cuando ya me dio una madre, ¿no? ¿Sí me explico? Que no nos pase esto, ¿no? ¿Sí? Que nos demos la oportunidad de amar profundamente a nuestros hijos, pero corregirnos amorosamente, con firmeza, política del saludo, amable en el trato, pero firme en el acto. Termino diciéndoles un cuento, una cosa así, para reflexionar acerca de lo que yo les decía que nunca debemos de hacer, que es el indulto. ¿Qué es indultar? Perdonar. No, yo no perdono. ¿Quién se perdona? El niño. ¿Cuándo? Cuando finalmente moralmente se siente que si hizo algo malo, ahora hace algo bueno. ¿Sí estamos? Cuando vamos con el sacerdote
y le decimos nuestros pecados y nos dice, haz esta penitencia y tus pecados te serán perdonados, ya te sientes bien. No, tienes que resarcir el daño, si no, nunca te vas a sentir bien. Entonces sigues sintiendo culpa y sigues dependiendo de esas instituciones para que te liberen de la culpa, cuando en realidad no te van a liberar de la culpa hasta que no te sientas bien contigo mismo. ¿Sí estamos? Entonces, es un papá, como muchos de los que estamos aquí, que salimos de la casa y el niño dormía. Llegamos a la casa y el niño dormía. ¿No? Y la única vez que lo ves es el fin de semana. Pero ese día, la jefa se va temprano y les dice, váyanse temprano, 2 horas antes. Y entonces el hombre va feliz de la vida, toma el metro, llega a Ciudad Azteca, toma su deseo para venirse por acá. Está feliz porque va a llegar a casa y va a poder abrazar a su hijo. Y le va a decir que lo ama mucho, muchísimo. Va a poder cenar con él, va a preguntarle cómo le fue en la escuela, ¿no? Pero toca el timbre y habla su esposa, con una cara desencajada. Y le dice, qué bueno que llegaste, ya no sé qué hacer con tu hijo. Pues ya no es nuestro hijo, ya naces de él, ¿no? Ya no lo soporto, ya rebasé el límite, ya no sé qué hacer. Necesito que por una vez en la vida, te pongas los pantalones y lo eduques. Y él, pero mujer, es que no, nada, te estoy pidiendo un favor, por lo menos una vez en la vida, edúcalo. Entonces el hombre tiene que cambiar el rostro, con un rostro austero. Llega el niño y dice, ¿qué está pasando contigo? Contigo es que yo, nada, señor, tiene que obedecer a su madre. Váyase a su cuarto y no cena esta noche. Y el niño se queda desconcertado, porque ni siquiera le dio la oportunidad de decir. Sube las escaleras lentamente, abre la puerta, se tira en la cama y empieza a llorar amargamente. El papá entra a la casa, se sienta en el sofá, se toma la frente y empieza a sufrir porque él quería abrazar a su hijo, nada más quería abrazarlo. Pero se tuvo que poner los pantalones, según dijo su esposa, para poderlo corregir. ¿Quién sabe qué pasa? Pero la esposa se va a la cocina y algo sucede en la cocina, algo misterioso, que cuando ella se fue era la abogada fiscal, pero cuando regresa es la abogada defensora. ¿Quién sabe qué sucedió allá en la cocina, no? Se le queda viendo al papá y le dice, eres un desgraciado. ¿Pero por qué? ¿Te pasas? ¿Qué no te das cuenta que es un niño? Pero es que me dijiste que se portó muy mal. Pues sí, pero como un niño. Y tú exageras. Una vez en la vida, una vez estoy pidiendo que lo eduques y mira lo que haces. Tú que sabes si el niño tiene algo en su estomaguito y lo mandas sin cenar al cuarto. Mujer, pues, ¿qué puedo hacer? Ay, no sé, déjame ver. Sube. Se sienta en la cama. El niño está llorando amargamente. Toma su cabecita con mucho cuidado, la coloca en su muslo y lo empieza a acariciar. Ya les dijo, ¿para qué haces enojar a tu padre? Y el niño le dice, es que no me quiere. Claro que te quiere, hijo, te adora. Pero imagínate, viene cansado del trabajo, del metro, el pecero, y todavía lo haces enojar. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a hablar con tu papá, pero me tienes que prometer que ya te vas a portar bien. Sí, papita, ya me voy a portar bien. Entonces la mujer baja las escaleras, llega donde está el papá y dice, si vieras cómo ese niño está llorando amargamente, dice que no lo quieres. Mujer, pues
sabes que lo adoro, sí, pero te pasas. ¿Y ahora qué hago? Pues mira, ya hablé con él. Dice que te quiere pedir una disculpa y que promete portarse bien. ¿Y cómo ves? Pues es un niño, está en un proceso de formación. Lógico que cometa errores. Pues dile que baje, ¿no? Pues baja el niño. A ver, ¿qué le vas a decir a tu padre? ¿Está usted seguro de lo que me está diciendo? Sí. ¿Va a obedecer a su madre? Sí. Vaya a lavarse la cara y las manos y se sienta a cenar. El niño va y se moja la carita, las manos, pero en lugar de sentarse a cenar, vaya a abrazar a la mamá. Y en ese momento el papá se quiebra, se hinca, abraza al niño y empieza a llorar con él abrazado. Y entonces llega la Santa Mujer. Los abraza a los dos, levanta la mirada hacia él. Y aparece una aureola así. Pude mantener unida a mi familia. Chingonería de vieja, ¿no? Nada más faltó que apareciera la Rosa de Guadalupe. Pasa una semana y al hombre le vuelven a dar 2 horas libres. Dice, ahora sí voy a abrazar a mi hijo, lo voy a besar, voy a jugar con él. Llega emocionado, toca el timbre, abre la puerta y vuelve a salir. Ahora sí, ponte los pantalones porque este desgraciado te vio la cara a ti, me vio la cara a mí, no ha hecho caso, no cumplió su promesa, es un tal por cual. El papá vuelve a poner la cara austera, regaña al niño, lo manda a cenar, lo manda sin cenar al cuarto. Pero ahora el niño, en lugar de subir lento, sube rápido. Abre la puerta, se tira en la cama, pero en lugar de llorar, se pone a jugar con sus cochecitos carreterita. ¿Por qué? Porque sabe que en 5 minutos volverá a subir la bajada de defensora y lo va a volver a inundar. Pues lo peor que podemos hacer con la padres es indultar. El niño comete un error, lo hace reflexionar, que haga un juicio de valor, que se comprometa, ¿sí? Y lo abrazas. Y tiene que cumplir una consecuencia, que es la sanción que decimos, que es la oportunidad de que si hizo algo malo, haga algo bueno. Porque estás trabajando con su emocionalidad. Cuando tú trabajas con la emocionalidad del niño, hay aprendizajes significativos que nunca se olvidan. De otra manera, te puedes pasar toda la vida regañándolo y va a seguir haciendo exactamente. Ya no tienen tiempo, ¿verdad? Me hicieron cortar el conejo. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, si alguien tiene que retener